Hola a todos. Hoy, de forma un tanto especial, ahora os diré por qué, vengo a resubir, he vuelto a redactar el post sobre de dónde proviene el nombre de nuestros altavoces. Tal y como os he dicho, hace ya unos cuantos meses subí un post referente a este mismo tema y los algoritmos de estos señores de YouTube me lo tumbaron por cuestiones de copyright, aunque parezca mentira, de copyright. Esta vez espero que bajo este nuevo enfoque no nos pase lo mismo. Los nombres de los altavoces provienen en gran medida de su función y características técnicas. Los tipos de altavoces más comunes que todos conocemos incluyen el tweeter, diseñado para reproducir frecuencias altas, el mid-range o squawker, que reproduce frecuencias medias, el buffer, encargado de las frecuencias bajas, el subwoofer, especializado en las frecuencias más bajas del espectro de audio. También existen los full range, que reproducen todo el espectro de frecuencias audibles, o al menos lo intentan. Los coaxial, que combinan múltiples tipos de altavoces en una sola unidad o driver. Orígenes de sus nombres. Tweeter. El nombre Tweeter proviene del verbo inglés to tweet, que significa piar o trinar, similar al sonido que hacen los pájaros. Este altavoz está diseñado para reproducir frecuencias más altas del espectro de audio, generalmente por encima de los 2000 Hz. Los tweeters son especiales o esenciales para la claridad de los sonidos agudos y detalles como los platillos de una batería o las voces agudas, por ejemplo, las femeninas. Los mid-range. El altavoz mid-range toma su nombre directamente de su función, reproducir el rango medio de frecuencias, generalmente entre los 300 y los 5000 Hz. Este es el rango en el que se encuentran la mayoría de las voces humanas, por ejemplo, la mía, y muchos instrumentos musicales, por lo que es más que crucial para la reproducción de un sonido equilibrado y natural, si me permitís la palabra natural, porque, como ya he insistido muchas veces, para mí toda reproducción no es natural, es una reproducción. Se tendría que acercar a la natural. Squawker. El término squawker proviene del verbo inglés to squawk, que significa chillar o graznar, similar al sonido estridente que hacen algunas aves, a veces también algunos individuos, como los loros o las gaviotas. Este nombre se usa para describir el altavoz diseñado para reproducir frecuencias medias del espectro de audio, como ya hemos visto, típicamente entre 300 y 500 Hz, que además, vuelvo a repetir, es donde se centra el espectro de la voz humana. La asociación del sonido squawk subraya su capacidad de manejar frecuencias en las que se encuentran las voces humanas, como acabo de decir, muchos instrumentos que son esenciales para la claridad y presencia de la reproducción de sonido. Buffer. El término buffer proviene también del sonido grave, buff, similar al ladrido de un perro. Los buffers están diseñados para reproducir frecuencias bajas, normalmente entre los 40 Hz y los 1000 Hz. Son responsables de los bajos y los ritmos profundos en la música, aportando ese golpe que a algunos les gusta, a mí particularmente no, en los sonidos graves. Subwoofer. El subwoofer es una extensión, evidentemente, del buffer, especializado en frecuencias más bajas todavía, generalmente por debajo de los 100 Hz. El sufijo sub indica trabajar por debajo del buffer, evidentemente. Los buffers, o subwoofers, perdón, son más que cruciales en aplicaciones que requieren un impacto de baja frecuencia significativo, como sistemas de cine en casa o música electrónica. Tengo un post dedicado específicamente a los subwoofers.
Super Twitter. El término Super Twitter proviene de la combinación, evidentemente, de Super y Twitter. El prefijo super indica que este tipo de altavoz está diseñado para reproducir frecuencias aún más altas que las que maneja un Twitter estándar. Los super Twitter se utilizan para ampliar el rango de frecuencias altas, típicamente por encima de los 20-22.000 Hz, alcanzando en algunas ocasiones hasta los 50.000 o más. Esto permite una mayor claridad y detalle en los agudos más extensos o más extremos, proporcionando una experiencia de audio más rica y detallada. En unas semanas subiré un post donde hablaremos de altavoces más allá de los 20.000 Hz. Espero lo veáis. La elección del nombre refleja su función avanzada en la reproducción de frecuencias ultra altas, es decir, más allá del rango audible estándar, que como todos recordaréis está entre los 20 y los 20.000 Hz. Full Range. Los altavoces Full Range están diseñados para cubrir el espectro completo de frecuencias audibles, desde aproximadamente, no todos lo hacen, los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Aunque no siempre, como he dicho, pueden reproducir todas las frecuencias con la misma eficacia y eficiencia que los altavoces especializados, como los tweeters, squawkers y buffers. Son útiles en situaciones donde se necesita un solo altavoz para manejar todo el rango de audio. Coaxial. El altavoz coaxial combina varios tipos de altavoces en una sola unidad o transductor. El término coaxial significa compartiendo un mismo eje, lo que implica que diferentes drivers, como un tweeter y un buffer, normalmente, estén montados juntos para que el sonido provenga de un solo punto. Hablaremos también de ellos. Esto es común en sistemas de audio en automóviles, donde el espacio es limitado. Fuera de estos son los más utilizados y habituales. También podemos encontrar en aplicaciones de hi-fi y de high-end. Horn. Los altavoces trompeta o horn utilizan una bocina para amplificar el sonido producido por el driver. El diseño de la bocina mejora la eficiencia y direccionalidad del sonido. Se usan comúnmente en sistemas de sonido de alto rendimiento. Electrostatic. Los altavoces electrostáticos utilizan una delgada membrana cargada eléctricamente en lugar de un cono, que todos conocemos, el pistón tradicional. Este nombre refleja el principio electrostático que impulsa el altavoz, permitiendo una reproducción de sonido extremadamente precisa. Planar Magnetic. Los altavoces planar magnetic o magnetostáticos, que no electrostáticos, utilizan una membrana plana que se mueve entre campos magnéticos. Este nombre describe la estructura, el funcionamiento del altavoz, que proporciona una respuesta de frecuencia muy plana y con una muy baja distorsión. Se usan normalmente en auriculares. Dipol. El altavoz dipolo radia sonido desde ambos lados del altavoz, en direcciones opuestas, creando un patrón de radiación en forma de figura de 8. Hablamos también sobre ellos en un anterior post. El nombre dipol se refiere a características de radiación bidireccional. Isobarics. Los altavoces isobarics o isobáricos utilizan dos drivers montados cara a cara o espalda con espalda en configuración que reduce la distorsión y mejora la respuesta en frecuencias bajas. El término isobaric se refiere a la presión constante, iso igual y baric presión, en el recinto propio de estos altavoces. Bipolar. Los altavoces bipolares emiten sonido desde ambos lados del altavoz en fase, a diferencia de los dipolos que lo hacen en antifase o contrafase. El nombre bipolar indica esta radiación en dos direcciones. Omnidirectional. El altavoz omnidireccional está diseñado para emitir un sonido en todas direcciones, proporcionando una cobertura de 360 grados. El término omnidireccional significa en todas direcciones. Satellite. Los altavoces satélites son pequeños altavoces
que se utilizan generalmente en sistemas de sonido envolvente junto con un subwoofer. El término satélite refleja su función auxiliar, como satélites orientados alrededor de un componente central. Insailing. Estos altavoces están diseñados para ser instalados, por ejemplo, en el techo. Sailing, en inglés, proporcionando un sonido desde arriba, a menudo utilizados en sistemas de sonidos distribuidos en toda una casa o negocios, sistemas de sonido ambiente. También se utilizan en muchas instalaciones del tipo Dolby Atmos. In-wall. Similares a los altavoces de techo, los altavoces de pared in-wall se instalan dentro de las paredes, ofreciendo una solución discreta para instalaciones de sonido. Algunos los utilizan para encastar en las paredes sus propios sistemas de altavoz. Soundbar. Las barras de sonido o soundbars es un altavoz alargado, delgadito, que contiene múltiples drivers, diseñados para ser colocados normalmente debajo o frente a un televisor para mejorar el sonido de este. El nombre o su nombre refleja su forma y función. Aunque no se puede considerar como un tipo de altavoz, sí vale la pena mencionar también los Acoustic Suspension. Este tipo de altavoz utiliza un recinto sellado, sin puertos, que mejora la precisión y la presión de la reproducción en bajos. El término Acoustic Suspension se refiere a la suspensión acústica creada por el aire sellado, insisto, sellado dentro del recinto. En contra, existen también los bass reflex. Los altavoces tipo bass reflex tienen un puerto o tubo que permite, sintonizado, que permite la salida de aire desde el interior del recinto, mejorando la eficiencia de las bajas frecuencias. Los bass reflex indica la reflexión de las frecuencias graves dentro del recinto para amplificarlas. Los puertos bass reflex, como todos sabéis, pueden ser posteriores, anteriores o laterales. Transmission line. Estos altavoces utilizan un túnel interno de guía de ondas de baja frecuencia hacia un puerto de salida, mejorando la respuesta en graves. Transmission line describe el camino o línea de transmisión que sigue el sonido dentro del altavoz. Folded horn. Altavoces folded horn utilizan una bocina doblada que está o plegada dentro del recinto para aumentar la longitud de bocinas sin ocupar demasiado espacio. Algunos los conoceréis sobre todo por los sistemas en publicadores o PA o discotecas. Fueron muy populares en su momento. El término se refiere al diseño de la bocina dentro del altavoz. Los line array, que todos conoceréis, o casi todos conoceréis, muy utilizados hoy también en el mundo del PA, del FOB y de las discotecas. Este tipo de altavoz se compone de múltiples drivers dispuestos en una línea vertical, diseñados para reproducir un campo de sonido coherente a largas o muy largas distancias. Line array hace referencia a esta disposición lineal de los altavoces. Monitor. Los altavoces monitor están diseñados para ofrecer una reproducción de sonido muy precisa, sin coloración, muy lineales, utilizando principalmente estos en estudios de grabación. El término monitor refleja su uso para monitorizar o monitorear el sonido de manera muy crítica y muy precisa. Studio Monitor. Similar a los monitores, evidentemente, los Studio Monitors son altavoces de alta fidelidad, señores, utilizados en estudio de grabación para mezclar, registrar y masterizar la música. El nombre subraya, evidentemente, su propósito profesional. Los Bookshelf. Los altavoces de estantería o bookshelf son compactos y diseñados para ser colocados en estanterías o superficies similares. El término describe su tamaño y ubicación típico, aunque algunos se empeñan en decir que no sirven para hi-fi o para high-end. Floor standing, también conocidos como torres, son los altavoces que están diseñados para ser colocados en el suelo y a menudo son grandes y potentes. Floor standing indica que están diseñados para posicionarse directamente sobre el piso o suelo. Invisibles.
Los altavoces invisibles están diseñados para ser instalados detrás de superficies como paredes o techos, quedando ocultos totalmente a nuestra vista. El término invisible, evidentemente, se refiere a su instalación más que discreta. Outdoor. Los altavoces exteriores o outdoor están diseñados para resistir las condiciones meteorológicas, proporcionando un sonido en ambientes exteriores de muy diversos y infinidad de tipos. Como su nombre refleja, su uso es muy específico para exteriores. Marine. Los altavoces marinos o marine están diseñados para resistir el ambiente marino, incluyendo la exposición al agua salada, dulce y a la humedad. Evidentemente, como su nombre y término indica, son resistentes a estos elementos y son los utilizados sobre todo en piscinas. Smart Speaker. Los altavoces inteligentes o Smart Speakers tienen capacidad de conexión a Internet y suelen incorporar sistemas de voz como Alexa, Google Assistant o Siri. El término Smart refleja su capacidad para interactuar y responder a comandos de voz. Portable. Los altavoces portátiles o portable están diseñados para ser fáciles de transportar, a menudo con baterías recargables y conectividad inalámbrica. Su nombre, como bien indica, su perfil de transporte. Bluetooth Speaker. Los altavoces utilizan la tecnología Bluetooth o Wi-Fi para recibir audio de forma inalámbrica desde dispositivos compatibles. Bluetooth se refiere a la tecnología de comunicación utilizada. Wireless Speaker. Similar a los altavoces Bluetooth, los wireless speakers reciben señales de audio de forma inalámbrica, pero pueden, y de hecho hacen, usar otras tecnologías, como es el Wi-Fi. Wireless significa la ausencia de cables para la transmisión de audio. Dolby Atmos Speaker. Estos altavoces están diseñados para reproducir el formato de sonido Dolby. Están especialmente pensados, desarrollados técnicamente y específicamente, y su tecnología está pensada para el entorno Dolby Atmos, que añade una dimensión vertical y envolvente al sonido. El nombre proviene del formato del sonido para el que están optimizados y pensados. Electret. Los altavoces Electret utilizan una forma especial de transductor que incluye un material Electret del tipo dieléctrico permanente. El nombre Electret se refiere a este tipo de material. Piezoelectric. Los altavoces piezoelectric o piezoeléctricos utilizan materiales piezoeléctricos, valga la redundancia, que generan sonido mediante la conversión de señales eléctricas en vibraciones mecánicas. El término piezoelectric se refiere al principio de piezoelectricidad de estos altavoces. Esto es tan solo un resumen de la múltiple cantidad y multitud de tipos de altavoces que podemos encontrar. Existen infinidad de tipos más, según su tipología, materiales, funciones y o características. Sus nombres proporcionan una clara indicación de las características y tecnologías empleadas en cada tipo de altavoz, ayudando a los consumidores o a los técnicos a elegir el equipo de audio que mejor se adapte a sus necesidades. Los nombres de los altavoces reflejan, por tanto, su función como el rango de frecuencias que están diseñados para reproducir. De los súper agudos, super tweeters, hasta los potentes subwoofers o subbajos, cada tipo de altavoz juega un papel específico en la creación de un sonido y espacio equilibrado y completo. Y esto es todo por hoy, que como siempre os digo, no es poco, ni ha sido poco, ni seguirá siendo poco. Ahí seguiremos. Tomad vuestras propias opiniones, conclusiones, consideraciones al respecto. Quedo abierto, como siempre, a cualquier duda, pregunta, aclaración, cuestión o sugerencia por vuestra parte, que como bien sabéis será siempre puntualmente respuesta. Recordad, si os ha gustado, dadle al like, por favor. Compartid el post, ayudáis a crecer al canal. Suscribiros si no lo estáis ya. Todo esto
es gratis, hacedlo, no cuesta nada. Y acordaros de darle a la campanilla gris para que YouTube os avise de cualquier novedad dentro del canal, como por ejemplo el post de hoy. Gracias, gracias, gracias y nos vemos el próximo viernes, si así lo creéis oportuno, en un nuevo capítulo de A las 8 estrenamos. En él hablaremos, sí, lo llevo anunciando ya hace muchos días, sobre cables, pero de una manera distinta. Lo voy a enfocar de otra manera, pero hablaremos de cables. Hasta entonces, feliz y muy musical semana. Nos vemos.